Buenas, hoy vamos a estar haciendo ejercicios relacionados con los haluros de alquil. Vamos a ver tanto reacciones de eliminación y de sustitución. Entonces, el primer ejercicio dice: el bromuro de isopropilo se hidroliza en medio alcalino para dar lugar al alcohol correspondiente. Si se varían las condiciones de reacción y se utiliza hidróxido de potasio en acetona, la velocidad de la reacción depende de la concentración del hidróxido. Punto seguido dice: mediante qué mecanismo se producen estas reacciones, plantéelos y analice la influencia del disolvente. Diga si se producen reacciones colaterales. Entonces, primero, para resolver este ejercicio debemos leer que hay dos reacciones. En la primera es el bromuro de isopropilo. Escribimos la fórmula para el bromuro de isopropilo. Tenemos el bromuro de isopropilo y me dicen que se hidroliza en medio alcalino, es decir, que la molécula sola se va a romper. Entonces, medio alcalino serían nuestras condiciones y me están diciendo que se hidroliza. Entonces, por ahí ya podemos deducir qué mecanismo va a ser el que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, si se hidroliza es que se rompe el enlace carbono-halógeno y se nos va a formar entonces el carbocatión correspondiente, carbocatión isopropilo, más el bromuro, ¿verdad? Y entonces tendríamos el paso donde ocurre el ataque de medio, como dicen medio alcalino, y nos especifican nada y nos dicen que se obtiene un alcohol. Entonces vamos a tomar que sea hidróxido de sodio disuelto en agua, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo aquí, hidróxido de sodio disuelto en agua. Entonces este sería nuestro nucleófilo, ataca el carbocatión y obtenemos el alcohol correspondiente, el alcohol isopropílico. Entonces aquí tenemos la primera reacción, en las primeras condiciones. Ahí ya escribimos el mecanismo que nos lo pedían en el ejercicio. Y entonces vamos a hacer la segunda, o sea, cuando variamos las condiciones, y luego vamos a analizar qué es lo que sucede, que es la otra parte de la pregunta. Entonces tenemos el mismo sustrato, lo que va a cambiar ahora va a ser el nucleófilo y el disolvente. El nucleófilo va a ser el hidróxido de potasio en acetona. Entonces, en estas condiciones vemos que el disolvente es polar aprótico, entonces ya no va a ocurrir una hidrólisis de la molécula, sino que va a haber un solo paso de reacción, ¿verdad? Va a haber el ataque del nucleófilo y la salida del haluro. Entonces, ataque el nucleófilo, carbono, y se rompe el enlace carbono-halógeno. Y entonces obtenemos nuestro estado de transición, ¿verdad? Tenemos hidrógeno para acá, CH3. Se está formando el enlace OH carbono, ¿verdad? Una carga parcial negativa, y se está rompiendo el enlace con el halógeno, en este caso el bromo, que va a ser el grupo saliente, y tenemos igual una carga parcial negativa. Este es nuestro estado de transición y obtenemos el producto. Recuerden que este mecanismo es en un solo paso. Y aquí obtenemos el alcohol. Entonces, como nos piden el ejercicio, analizar qué está pasando con el disolvente, o sea, cómo influye el disolvente. Recuérdense cuando vimos la clase de teoría que los disolventes polares próticos, ¿verdad?, van a favorecer las reacciones de sustitución SN1, como es este caso. Las favorecen ya que solvatan el carbocatión y lo estabilizan, y eso hace que la reacción ocurra más rápidamente, ya que este es el paso lento de reacción. Lo podemos poner siempre en esta flechita. Y en el caso del segundo, que haya una solvatación, ya no nos va a favorecer, va a entorpecer la reacción, porque si se solvata, lo que se va a solvatar va a ser el nucleófilo, y un nucleófilo solvatado es más estable y por tanto menos reactivo. Y entonces, en el caso de las reacciones SN2, como es este caso,
se favorecen en disolventes que sean polares, por supuesto, para que se disuelvan las moléculas, pero apróticos para que no interfieran en el paso de reacción. Entonces, esto sería todo lo relacionado con esta primera parte de la pregunta. Luego nos dicen si van a haber reacciones colaterales, y bueno, sabemos que estas reacciones de sustitución compiten con las reacciones de eliminación. Entonces, las reacciones colaterales aquí serían, en este caso, más la E1, ¿verdad? Contendríamos el alqueno correspondiente, y en este caso sería más la E2 y obtendríamos el alqueno correspondiente. Entonces, esto es la primera pregunta. Vamos a ver el segundo ejercicio. Entonces, el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, el cloruro de neopentilo reacciona con etóxido de sodio en etanol para producir éter etil neopentilo. Sin embargo, si este mismo haluro reacciona con hidróxido de sodio en agua, se obtienen como productos de reacción el 2-metil-2-butanol y el 2-metil-2-buteno. Basándose en el mecanismo de cada una de estas reacciones, plantéelos, justifique los resultados obtenidos y dibuje los diagramas energéticos de los procesos. Plantee para cada caso la expresión de la velocidad de la reacción y las posibles implicaciones estereoquímicas. Entonces, este ejercicio, como ven, es un ejercicio bastante completo. Entonces, vamos a ver paso a paso, ¿no? Primero tenemos que plantear la fórmula del neopentino. Cloruro de neopentino. Esto sería sería el cloruro de neopentilo, y me dice, reacciona con etóxido de sodio en etanol. Etóxido de sodio. Lo podemos abreviar de esta forma, pero sabemos siempre que la fórmula es... ¿Okay? Podemos ponerlo de cualquiera de las dos formas, ¿okay? O abreviado o completo. En etanol. ¿No? Para producir éter etil neopentílico. Entonces vamos a poner ya la reacción completa para así poder ver qué mecanismo es el que está ocurriendo. ¿Verdad? Entonces ese sería el éter etil, como ven. Sería, porque escribirlo mejor. Ese sería el éter etil neopentil. Etil neopentílico, que sería el mismo para acá. Entonces, tenemos la reacción y nos dice que, bueno, vamos a ver las condiciones y vamos a obtener otra cosa, y basándonos en los mecanismos de cada uno, que hay que plantearlo, justificar por qué son esos resultados. Entonces, ya tenemos la reacción, vamos a hacer ingeniería inversa, ¿no? Tenemos la reacción, entonces vamos a ir al mecanismo. Como vemos aquí, fue una sustitución de este cloro, ¿verdad?, por el grupo del etóxido. Entonces, tenemos que ver que este mecanismo no puede ser SN1 porque no está viendo un cambio de carbocatión. Recuerden que los carbocationes primarios son extremadamente inestables y por tanto nunca los vamos a ver. Entonces, si aquí hubiera la formación de un carbocatión en esta posición, tendría que haber una transposición del grupo metilo y por tanto se obtendría la sustitución en este grupo y no en este. Por tanto, aquí lo que está ocurriendo es un mecanismo SN2. Entonces ahora podemos plantear el mecanismo. Recuerden, el mecanismo SN2 siempre ocurre en un solo paso. Entonces planteamos el mecanismo. Lo voy a poner de esta forma que me es más cómodo. Entonces, mecanismo. Ataque del nucleófilo a carbono y ruptura del enlace carbono
halógeno. ¿Ok? Entonces formamos el estado de transición. Carbono tiene unido 2 hidrógenos y tiene unido el grupo. Se va a estar formando el enlace. Entonces por acá, carga parcial negativa siempre, y se está rompiendo el enlace con el cloro. Carga parcial negativa siempre. Y este es el estado de transición, y ya luego ponemos el producto final, que el producto final lo tenemos ya en la reacción inicial. ¿Okay? Entonces este sería el primer mecanismo. Ahora nos dicen, variamos las condiciones y entonces hacemos reaccionar el cloruro de neopentilo con hidróxido de sodio en agua, y se van a obtener, aquí se van a obtener dos productos. Vamos a escribir la reacción y hacemos igual, ingeniería inversa, y entonces vamos de la reacción a los mecanismos. Entonces la reacción sería el cloruro de neopentilo con hidróxido de sodio en agua, ¿okay? ¿Y qué vamos a obtener? Se va a obtener el 2-metil 2-butanol. 2-metil 2-butanol. Tenemos el grupo hidroxilo aquí, CH3. Vemos que cambió la estructura, ¿verdad? Nos damos cuenta de cómo pasamos de esa estructura a esta. ¿Qué ocurrió aquí? Transposición del metilo. Del metilo se pasó para acá y se obtuvo un carbocatión más estable, y entonces obtuvimos este producto de sustitución. Entonces aquí estamos detectando que hubo un mecanismo SN1, pero no solamente tuvimos un producto, tuvimos dos productos. Se obtuvo también el 2-metil 2-buteno, o sea que obtuvimos también el producto de ¿qué? De eliminación. 2-metil 2-buteno. Entonces tenemos estos dos productos. Ya sabemos aquí que hubo este es el producto de la sustitución SN1, porque hay transposición del grupo metilo, o sea que el mecanismo ocurrió a través de un carbocatión, y obtenemos el producto de eliminación E1. Entonces habría que plantear el mecanismo SN1 y el mecanismo E1. ¿Ok? Entonces vamos a plantear esos mecanismos. Bien, entonces vamos a plantear primero el mecanismo de sustitución, que sería en este caso el SN1, ¿verdad? Planteamos las estructuras. Entonces, como esto es un mecanismo de sustitución SN1, en el primer paso no interfiere el nucleófilo. Entonces lo que hay aquí es una hidrólisis, se rompe el enlace del carbono con el halógeno y se forma el carbocatión. Como ya habíamos hablado anteriormente, los carbocationes primarios son extremadamente inestables y por tanto hay una transposición del grupo metilo. El grupo metilo pasa para acá y este carbono sería el que quedaría cargado positivamente. Entonces obtenemos entonces el grupo metilo, miro de aquí hacia acá, quedaría de esta forma, CH3, y obtenemos un carbocatión terciario, ¿okay? En lugar de uno primario, que es más inestable, más el cloruro. Entonces, ¿qué ocurre ahora? El ataque del nucleófilo al carbocatión. En este caso nuestro nucleófilo sería el hidróxido, entonces lo podemos plantear
Segundo paso, este es el paso lento, recuerden, paso lento. Nos quedaría campo catión, más el nucleófilo, lo podemos poner cerquita. Los electrones se mueven hacia el campo catión y obtenemos entonces el alcohol. Entonces ya tenemos el producto de la sustitución y este sería su mecanismo: paso lento, formación del campo catión, y en el segundo paso, que es el paso rápido, es el ataque del nucleófilo. Ahora vamos a ver el mecanismo de eliminación. Eliminación es uno. Ya nos dicen el problema que obtenemos ambos productos. Entonces, el primer paso para el mecanismo de eliminación es el mismo, es la formación del carbocatión. Ocurre igual transposición del carbocatión y obtenemos este mismo carbocatión. Por tanto, ya vamos a ir directo al segundo paso, donde el carbocatión, ¿verdad?, es atacado por el nucleófilo, pero en este caso el nucleófilo no ataca directamente al carbocatión, sino que se lleva el hidrógeno que está en el carbono vecino. Entonces, al llevarse ese hidrógeno, se formaría y se forma el doble enlace carbono-carbono. Entonces, vamos a plantear eso. Tenemos el carbocatión, y el nucleófilo, que es el hidroxilo, atacará entonces al hidrógeno vecino. Entonces vamos a pintar el estado de transición para que quede más claro lo que está ocurriendo. Tenemos este carbono, tenemos este enlace que está pasando. Este carbono que está acá, que tiene dos hidrógenos, uno de ellos está haciendo, por eso ponemos líneas discontinuas, se está rompiendo este enlace, porque se está formando el enlace con el grupo hidroxilo, y entonces a su vez se está formando el enlace carbono-carbono. Este sería el estado de transición. Aquí hay una carga parcial negativa, y entonces lo que tenemos es el alqueno. Nos quedaría el carbono, ¿verdad? ¿Por qué se formó? O sea, ¿por qué se lleva el hidrógeno de este carbono vecino y no es de este? Porque recuerden que se forma el alqueno más estable, que será aquel que esté más sustituido. ¿Ok? Entonces, estos serían ambos productos para este caso. Entonces, nos faltaría responder en el ejercicio los diagramas energéticos y plantear la expresión de velocidad. Entonces, para SN1 y E1 es el mismo diagrama, ¿verdad? Porque es una reacción que ocurre a través de un carbocatión. El carbocatión va a ser el intermediario, ¿verdad? Entonces tendríamos nuestros reaccionantes, nuestros productos, el intermediario. El paso lento, ¿cuál es? La formación del carbocatión, ¿verdad? Paso lento. Por tanto, la curva ahí es más grande porque la energía de activación es más alta. Y luego tenemos el paso rápido, que es el ataque del nucleófilo. En este caso, el nucleófilo ataca al carbocatión directamente, y en este caso, el nucleófilo ataca al hidrógeno que está en el carbono beta o en el carbono vecino. Entonces, este sería el diagrama energético para las reacciones de sustitución SN1 y E1, que es un diagrama de estado de transición tardío. Y para el caso de la reacción SN2, ¿verdad?, el diagrama energético es un diagrama, porque es una reacción, recuerden, en un solo paso. Energía, vamos a hacer la reacción. Recuerden siempre poner los ejes. ¿Ya? Tenemos los reaccionantes,
tenemos los productos, una sola curva porque es un solo paso, y aquí tendríamos el estado de transición que tenemos representado aquí, se representa de esta forma. Este sería el valor de tacho. Muy bien, entonces esta sería la curva para este caso. Ahora, ¿qué nos falta? Ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad sería velocidad para el caso de la SN2. ¿De quién depende la velocidad de la reacción? Tenemos un solo paso de reacción. ¿Quién está involucrado? Tanto el haluro de alquilo como el nucleófilo. Entonces eso es lo que va. Velocidad igual a la constante de velocidad, ¿verdad? Y la concentración tanto del haluro de alquilo, lo representamos de esta forma, la cadena R, y el halógeno en este caso sería el cloro, pero bueno, lo representamos de forma genérica. Velocidad va a ser igual a constante por la concentración del haluro de alquilo multiplicada por la concentración del nucleófilo. ¿Okay? Esta sería la expresión de velocidad para todas las reacciones que ocurran por un mecanismo SN2. Entonces, para el caso del mecanismo SN1 y E1, vemos que hay dos pasos de reacción, el paso lento y el paso rápido. Entonces, quien rige la velocidad de la reacción es el paso lento. Entonces, ¿quién está involucrado en el paso lento de la reacción? Solo el haluro de alquilo. Por tanto, en la velocidad de la reacción va a depender solamente de la concentración del haluro de alquilo. Y nos quedaría esta expresión que tenemos acá. Entonces, con esto ya resolvimos el ejercicio de haluros de alquilo que teníamos planteado. Bueno, nos faltaría decir cuáles son las implicaciones estereoquímicas. Recuerden, eso lo vimos en la clase teórica. Para el mecanismo SN1 tenemos racemización de la configuración. Siempre que haya un centro estereogénico vamos a obtener una mezcla racémica. ¿Por qué? Porque el carbocatión que se forma es plano, y entonces obtendríamos tanto la configuración R como la S. En este caso no vamos a hablar de racemización porque no tenemos un centro estereogénico, porque este carbono está unido a dos grupos metílicos. Entonces aquí no va a haber una mezcla racémica porque no hay centro estereogénico. Y en el caso de la SN2 sabemos que habrá una inversión de la configuración. O sea, en caso de que hubiera un centro estereogénico, obtendríamos la configuración inversa. En este caso tampoco vamos a hablar de centro estereogénico porque no existe un centro estereogénico acá, ya que los carbonos están unidos a más de un átomo igual. ¿Okay? Aquí tenemos 3 grupos metilo, aquí tenemos 2 hidrógenos, este carbono está unido a 2 hidrógenos, entonces no vamos a hablar de centro estereogénico, entonces aquí no habría que hablar de la estereoquímica. ¿Okay? Entonces le voy a dejar por acá un ejercicio para que lo hagan de tarea, y cualquier duda que tengan sobre ese ejercicio, por favor déjenlo en los comentarios. Y bueno, si les gustó el video denle like y suscríbanse para seguir ayudando al canal. Bueno, los quiero mucho, chao.